¿Por qué se peinaba? Bueno. Fisiología. Vamos a empezar a hablar un poquito de fisiología, ¿sí? ¿Cómo se rinde un examen de fisiología? Lo principal de fisiología es no tanto lo que se sabe conceptualmente, sino la relación que uno puede hacer en un tema, ¿sí? Es decir, por ejemplo, usted me dice, profe, yo voy a hablar del sistema cardiovascular. Bueno, buenísimo, dale, empezamos, arrancamos con cardiovascular. El tema es, digamos, si yo hablo de cardio, sí tengo que hablar de circulación. Si hablo de circulación, tengo que tocar ciertos temas como hormonas. Hormonas nosotros vimos desde el punto de vista, por ejemplo, del equilibrio electrolítico. ¿Sí? Y si ya hablo de circulación y, digamos, equilibrio electrolítico, ya tengo que hablar de renal. ¿Se entiende? O sea, un tema lleva a otro tema. Y el problema es cuando yo pregunto sobre el tema y la relación. ¿Sí? Ahí es donde pasa esto que sucedió en la mesa, que por ahí se quedaban como que, ¿qué más? O sea, bloqueados. Por ejemplo, hay una serie de temas que nosotros conocemos como las bases de fisiología. ¿Sí? Que ahí tenemos, por ejemplo, elemento químico. ¿Sí? Si el elemento químico, yo pongo acá materia. Vamos a partir de ese químico. ¿Sí? Entonces, a ver, yo le pregunto a ustedes, a cualquiera, no hace falta que cuando estén en Zoom pueden machetear ustedes. Elementos químicos mayores. A ver, Toledo. Bueno, carbono y hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, Camila, yo digo carbono, ¿con qué te relacionas? ¿Carbono? No, me estoy hablando de la cambió el color, no quiero seguir diciendo. Me retiro de la mesa. Carbono, ¿con qué te relacionas? Bueno, dale, dióxido de carbono. ¿Cómo? Hidratos de carbono, ¿con qué más? Fíjense, entonces, yo digo, elemento químico automáticamente me lleva a macromoléculas. Hidrato de carbono, sí, macromoléculas. Como acá, macromoléculas, ¿sí? Por eso que yo digo, no tiene mucho sentido ahora que demos una clase de, sino que ustedes entiendan cómo va a ser el examen. Macromoléculas, ¿a qué tema me lleva sí o sí? Ah, sí, esas son las macromoléculas. Pero ¿a qué me lleva? Antes del metabolismo. Y la célula me lleva al metabolismo, claramente. ¿Sí? ¿Se tiene que decir? Entonces, cuando ustedes van a preparar un examen, ¿sí? Todas las materias, más en fisiología, no es, profe, digamos, uno tiene que ir con una serie de temas que va a relacionar. Y todo esto, ¿a qué me lleva? Y eso me lleva a retroalimentación. ¿Se entiende? Es decir, ahora, profe, yo le hablo de respiratorio. ¿Qué sector está para respiratorio? Entonces, la ley. Perfecto, buenísimo. ¿Cómo es el mecanismo de retroalimentación a nivel pulmonar? No, profe, no sé. Entonces no sabes fisiología. Porque primero, tienes que saber esto. ¿Cómo hace el pulmón para regular la concentración de oxígeno y dióxido de carbono? ¿Cuál es su factor de retroalimentación? Y es lo que yo sabía, profe, era. ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Tenemos
quimioreceptores, quimiosensores, ¿sí? Que evalúan la concentración de dióxido de carbono, o sea, que sensan ese receptor, indica que algo está elevado, va hacia la región quimiosensor del tronco vulvar y genera unos disparos a nivel ventilatorio que nosotros generemos mayor ventilación y una retroalimentación respiratoria. ¿Me explico? ¿Cómo hace el corazón o cómo hace el organismo para regular la presión arterial? Sistema de retroalimentación. ¿Cómo hace el sistema para regular la hidratación? Sistema de retroalimentación. Pero, a ver, entonces, como que todos los, y no estamos hablando de hormonas, ¿sí? Y estamos hablando de neuro, estamos hablando de los temas nosotros solamente. Entonces, la cuestión es, si ustedes no saben, digamos, lo que es la parte basal, digamos, de fisiología, a mí esto no me interesa, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, a ver, ¿cuáles son las etapas de la formación de orina? De la formación de orina. Extraño silenciar, digamos. Entonces, yo por ejemplo digo, o sea, o hago referencia a lo que es la filtración, ¿sí? La reabsorción, ¿sí? La excreción, la secreción. ¿Y qué tema me lleva a eso? O sea, ¿qué tema basal digamos, me explica eso? Bueno, se explica obviamente, vamos a poner acá, ¿sí? Transporte a través de membrana, ¿sí? ¿Qué tema potencial de membrana? ¿Sí? Entonces, le explico por qué le digo esto. Porque ustedes antes de saber renal, antes de saber cardio, respi, digestivo, lo que sea, primero tienen que saber la parte fisiológica basal. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los elementos que me explican el funcionamiento del cuerpo humano? ¿Ah? Entonces, a mí me pasa que a veces pregunto, bueno, a ver, ¿cómo se absorbe la glucosa a nivel intestinal? ¿Cuál es el tipo de transporte? Bueno, tiene dos tipos de transporte porque la absorción se produce de dos maneras. Se produce de la luz intestinal, o sea, de la luz intestinal hacia el intestino, hacia los enterocitos, de los enterocitos hacia la circulación. Tenemos dos tipos de absorción. Una que es por transporte activo, ¿sí? De tipo secundario, con el sodio, y la otra que es una difusión facilitada. ¿Sí? Entonces, yo en el examen le pregunto, ¿cómo se transporta la glucosa? Entonces usted me dice por transporte activo, secundario, bueno, háblame de transporte. Digo, bueno, transporte es esto. ¿Por qué es secundario? ¿Qué es lo que hace que sea secundario A? No, profe, no sé. Entonces tampoco sabes qué tema. ¿Me explico? Tampoco sabes qué tema. Porque se supone que si vos estudiaste transporte, este tema lo tenés que sacar rápido. ¿Sí? Muy rápido. Entonces, si ustedes leen transporte a través de membrana y leen equilibrio hidroeléctrico, ya está renal. ¿Sí? Ya está renal, porque renal se apoya en esos dos temas. ¿Está? Después está la influencia de dos hormonas, o tres si se quiere, la aldosterona, que activa la renina, angiotensina, ¿sí? Y la vasopresina, que tiene un efecto vasoconstrictor y demás, la función, pero lo puntual de cómo se genera la orina, ya está. Ya está. ¿Sí? Y bueno, entonces, lo que yo le propongo a ustedes es lo siguiente. Si ustedes van a preparar fisiología para rendir, inviertan, ¿sí? El tiempo en saber las bases de fisiología. ¿Sí? Inviertan en elemento químico, inviertan en átomos, que es una materia, ¿sí? Que es una sustancia, que es una solución.
inviertan, diríamos, en lo que va a ser, por ejemplo, elementos químicos mayores y menores, porque, por ejemplo, hoy me hablaron del dióxido de carbono, el carbono me pareció espectacular, ¿sí? Pero también está el oxígeno. Si yo digo, en el examen le digo, por ejemplo, nombrarme elementos químicos menores, ¿sí? Eso ustedes me dicen, por ejemplo, calcio, ¿sí? Calcio. Bien, el calcio, ¿a dónde lleva? ¿A qué tenemos que llevar? ¿Sí o sí? Contracción. Músculo esquelético, músculo esquelético y el músculo liso. O sea que tengo 3 opciones para boxear con ustedes. ¿Me explico? Entonces, cuando yo te pregunto a vos, por ejemplo, calcio, vos saliste mal, te vas a decir un botón calcio y contracción esquelética. Entonces tú mañana hacemos músculo esquelético. Entra y el botón músculo liso. ¿Sí? Sale, no, liso. Entra y el botón cardíaco. ¿Me explico? Entonces, el que está tercero no puede estar estudiando ahí. ¿Me explico? O sea, puede estar estudiando los 3 temas ahí. Porque no sabe con qué le va a servir. Entonces, bueno, contracción muscular ni hablar. Contracción muscular eso tenemos que dominar. No puede haber nadie que sepa más que nosotros de contracción muscular. ¿Sí? Me había preguntado también, no sé si a unos compañeros de ustedes, si era vos, no sería. Y le había preguntado receptores de acetilcolina en la membrana plasmática. No sabía. ¿Sí? Tipo de receptores de acetilcolina. Tienen que saber. Entonces, después, ¿qué es la dihidroxicilina? ¿Qué es la DRL? ¿Qué hace? ¿Cuándo actúa? ¿De qué manera? ¿Bajo qué estímulo? ¿Cuándo se corta la contracción? ¿Cómo? Entonces, ya se me explico. Fíjese que yo puedo arrancar el tema, yo puedo arrancar, ¿dice? Con elementos químicos y no sabemos dónde terminar. ¿Sí? No sabemos dónde terminar. Y ustedes, porque eso depende de varios factores. Porque a veces me profe, ¿podemos preparar un tema? Nosotros sí podemos preparar un tema. Pero si yo veo que esta gente selecciona el examen, no les puedo escuchar a todos. Porque yo no te puedo escuchar a vos nomás. ¿Sí? 3 minutos, 4 minutos te escucho a vos nomás y estudiate. Y después ustedes tienen derecho a quejarse. ¿Por qué te escucho a vos nomás y nosotros no? Entonces, o escucho a todos o no escucho a nadie. ¿Sí? Es así. Y yo por dónde arranco siempre. O sea, ¿cuál es mi manera de arrancar? Arranco por lo básico. ¿Sí? Arranco por lo básico. Elemento químico. Vamos a empezar por ahí. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, listo. Yo sé que el elemento químico es, vamos a decir, el átomo de toda fisiología. Entonces, no sé para dónde va a salir la pregunta. ¿Ah? Pero sí sé que si yo le doy la oportunidad, ustedes pueden guiar a esa situación. ¿Me explico? Yo digo, elemento químico es el de la materia, es una pregunta que vamos a la materia. Existen elementos químicos de importancia en el cuerpo humano que se dividen de esta manera, así asado. Me nombro el elemento químico y, por ejemplo, tenemos sodio y potasio. ¡Tas! Potencial de acción. Solo ustedes me dicen. Bien, hablame de potencial de acción. ¡Tas! Conducción nerviosa. ¿Me explico? Sistema cardiolector. Saltaron solo ustedes ahí. Listo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el nódulo sinusal y el resto de los nódulos? Pasa que tiene la anatomía, digamos, inestable, que sé cuánto. Yo la estoy escuchando nomás, ¿no? Y te están hablando. Entonces, eso a mí me interesa. ¿Ah? Eso es lo que yo quiero que ustedes se preparen para eso. Es decir, no me sirve que ustedes me nombren de misma día los elementos químicos, ¿sí? Porque no es así la vida profesional. La vida profesional es integrativa. Si no es que vos, diríamos, vas a hacer una actividad, una inferencia kinésica y estás pensando elementos químicos. Esto es todo. Es un todo, ¿sí? Y al ser un todo, se necesita que ustedes vayan relacionando tema con tema. Es decir, pero tiene que ser una relación ordenada, organizada. Entonces, yo generalmente, si se da esa situación, yo le escucho. ¿Sí? Porque ustedes lo que me están haciendo es, mira, profe,
pasé elementos químicos, estoy pasando por macromoléculas, ¿sí? Si hay algo que destacar en la macromolécula, por ejemplo, bueno, proteínas, ¿sí? Es fundamental, porque también sería preguntar funciones de la proteína y no sabía. ¿Sí? Eso es imperdonable. ¿Ya? Y funciones de proteína me lleva, por ejemplo, tiene función enzimática. ¿Qué es una enzima? Digo, ¿qué es una enzima? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de reacciones cataliza? ¿Cómo se clasifican esas enzimas? ¿Sí? ¿Qué es una energía de activación? ¿Qué pasa si no hay enzima? ¿Sí? ¿Qué enzima le falta al cuerpo humano? ¿Qué enzima podemos ver nosotros? ¿Ah? Porque ahí automáticamente yo salto encima y digo metabólico. ¿Sí? Ahí tenemos fosforilasa, fosfatasa, glucosinasa, glucógeno sintetasa, fosfofructoquinasa. ¿Me explico? Será marzo. Será marzo del año que viene, entonces. No. Entonces, yo le digo esto porque así va el examen. ¿Tá? Ahora, no piensen que ustedes me dicen acá el concepto de medicina son reacciones químicas. Ajá, y. Bueno, y eso. Receta. Eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Sí? Eso está bien para que vos le expliquen, o sea, cuando te vas a comprar un juguito de almacén, te cuento algo. La enzima sirve para esa persona. No, acá vos tenés que descoserla, relacionar, profundizar, unir cabos. Ese punto. Entonces, cuando ustedes van a estudiar, dicen, bueno, a ver, arrancamos porque la primera clase fue elemento químico, creo. No recuerdo bien. Elementos químicos. Yo sé que elemento químico fundamenta medio interno. Medio interno abarca 20.500 cosas. Entonces, tengo que tratar de armar una charla que llegue de acá hasta acá. ¿Sí? Y tengo que ir relacionando, hablando. No me interesa entonces el concepto en sí mismo. ¿Sí? Es decir, bien si saben el concepto de medio interno, si saben el concepto de esto, de lo otro. Relación. Y ahí hay, diríamos, un puente, digamos, o sea, un hueco, un espacio muy grande en fisiología. ¿Sí? Diríamos como que dos ideas así generalizadas, luego flotando, pero que no hacen, digamos, a un esquema. Entonces, ustedes tienen que armarse ese esquema. ¿Sí? Y el esquema se lo arman antes del examen. Entonces, vos decís, a ver, ¿con qué tema puedo, cómo se dice, relacionar respiratorio? Bueno, con esto, con esto, con esto. Y si usted, a ver, si yo digo respiratorio, uno lo primero que piensa es oxígeno y dióxido de carbono. Y ya está con el elemento químico oxígeno y dióxido de carbono. Ya sé que hay una relación ahí. Después había sido que se transporta el oxígeno por diferencia que son transporte. Voy acá con transporte. ¿Me va siguiendo o no? ¿Sí? Bien. Después va unida la hemoglobina a sangre. ¿Sí? Tengo que saber el valor de concentración de hemoglobina. La hemoglobina es glóbulo rojo, está listo, tengo que saber hacerlo de glóbulo rojo. Porque si yo digo esto, me va a llevar a preguntar sobre eso. Y cuando diga esto, como le di esa palabra, me va a preguntar por otro. ¿Sí? Y así son todos los exámenes de la facultad. ¿No? ¿Sí? Una cosa lleva a la otra. Acá el meme. Una cosa lleva a la otra. ¿Tá? La cara que hace. Y entonces es fundamental para ustedes tener ese, digamos, ese organigrama, ¿sí? Que ustedes puedan manejarla. ¿Por qué? Porque si yo veo que ustedes me van relacionando tema con tema, yo me quedo callado. Ni jodo. A lo sumo hago un par de preguntas más y se termina la historia. ¿Sí? No, por supuesto que te vamos a hacer preguntas, por supuesto que sí. Pero si a mí me dicen, yo a veces digo, hablamos de un tema, bueno, por favor, hablar del metabolismo. El metabolismo es una reacción química que tiene dos partes, metabolismo y metabolismo. Se miran encima ustedes, me miran como diciendo, re bien, dije. Yo les miro como diciendo, bueno, y ahora arrancás. Tipo, claro, o sea, como me miran como diciendo, ya está, o sea, es todo lo que te voy a decir. Entonces, no. Bueno, ¿y qué más? Y ahí cuando yo pregunto el qué más, arranca tipo un bloqueo mental mal. ¿Había algo más? Sí, hay mucho más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Entonces, el problema no es el concepto. El problema es la relación. Macromoléculas. ¿Cuáles son las moléculas que ustedes conocen? Hidratos de carbono. Proteínas. ¿Cómo? Ácidos. No, limpio está. Ácidos. Ácido nucleico. Bien. Vamos al núcleo. Síntesis de proteína. Síntesis de proteína. ¿Sí? Transcripción. Traducción. Sí o sí. Vamos a división. Mitótica y meiótica. ¿Sí? Reparación de tejidos. ¿Está? Entonces, fíjense que ni empezamos a hablar ni de hueso, ni de piel, ni de carne, ni de red. Seguimos en la parte de ahí nomás. Ahí nos estamos moviendo. Entonces, cuando yo le tomo examen a ustedes, tienen que saber que el boxeo arranca ahí. ¿Sí? Es decir, si ustedes ahí me demuestran que esa parte básica está asentada, relacionada, así, hablamos un poquito de piel. ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo son los aspectos de la piel? ¿Cuánto se divide? ¿Cuánta capa? ¿Dónde se divide? ¿Sí? ¿Qué predomina acá? ¿Dónde aparecen las arrugas? Porque ustedes hoy día mañana van a hacer. Nosotros hacemos inferencias, dijimos durante el cursado, hacemos inferencias kinésicas sobre la piel. Bueno, ustedes ya están tocando, se están, digamos, entrando, diríamos, a hacer ahora sí inferencias, evaluaciones, de evaluación de piel. ¿Sí? Alambre de hueso, ¿sí? Tenemos fractura, pero tenemos cómo crece el hueso, ¿sí? ¿Cuáles son las partes? Es lo mismo en el hueso corto, en el hueso largo, qué características presenta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la vasculación membranosa y mitocondrial? Eso después, ¿sí? Primero, tenemos que salir de esa turbulencia inicial, ¿sí? Y por ahí entonces, cuando ustedes arrancan con un tema que sea en cardio o respi, o no sé, hueso, piel, no sé, que poner, y para mí está perfecto, no hay ni un drama, pero tenéis que saber que todo lo que vos me decís de esa, te voy a llevar a la parte de base. No sabes base, entonces quiere decir que estudiaste en memoria, no relacionaste, no integraste, y por ende, no, lo que dijiste fue simplemente repetir algo sin saber. ¿Sí? La célula, vamos a tejido, ¿sí? Y no vamos a hablar de un tejido desde el punto de vista histológico, porque yo no le voy a preguntar dónde tiene el núcleo, ¿sí? El epitelio plano. Eso es histología. ¿Tá? Sí le voy a preguntar funciones y que identifiquen ese epitelio en cada uno de los órganos que ustedes describen. No le voy a preguntar si es especialidad o no especialidad del tejido conectivo, ¿sí? Sí que identifiquen cuál es el rol del tejido conectivo, o sea, qué función cumple el tejido conectivo, por ejemplo, en el músculo esquelético. ¿Sí? Entonces, ahí arranca como una segunda parte, o de alguna forma no es tanto una segunda parte, sino que es una etapa un poquito más, diríamos, integrativa de el tejido con la función en el órgano, en el aparato o sistema. ¿Sí? ¿Se viene esa cuestión? Entonces, yo quiero que ustedes se tomen el tiempo, ¿sí? De generar, yo no tengo drama, ¿no? Eso queda, diríamos, a merced de ustedes. Porque yo en otras universidades, por ahí, por una cuestión de organización, a veces les pido a los alumnos que me hagan ese tipo de actividad. Mapa conceptual, cuadro sinóptico, ¿sí? Relacionando solamente la primera, sin hablar de ningún tipo de sistema o aparato. ¿Sí? Simplemente la parte basal. Y ustedes ahí van a ir descubriendo ustedes cómo los temas se van relacionando. ¿Sí? Cómo los temas van y a qué te va llevando ese tema. Entonces uno ya sabe más o menos cuáles son las salidas que yo voy a tener en el examen. ¿Están entendiendo esa cuestión? Y fisiología le aporta eso, o sea, le brinda caminos. Es decir, le brinda caminos por eso. Capaz en otra materia, bueno, hay temas más segmentados, temas que por ahí son
muy distintos, entonces no puedes relacionar un tema con el otro. Pero en este caso, todo está relacionado con todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la fórmula de Durenberg? De Durenberg. ¿No? Para calcular el porcentaje de grasas. Durenberg. Buscando para calcular el porcentaje de grasa corporal. Índice de masa corporal, sí. Bueno, entonces, hay cositas que por eso puedo brindarle. Ustedes han tenido lectura sobre la fractura, han tenido lectura sobre la osteoartritis. Me puedo preguntar las hipertrofías de contracción muscular que le había dado fisiología de contracción muscular que le había dado en contracción muscular. ¿No? Voy a mirar la plataforma, consumo oxígeno. Consumo oxígeno. No, tengo todo acá porque con los chicos de este año también muchas cosas que le había dado como actividad a ustedes, había sacado la plataforma que teníamos con ustedes. Entonces, fíjense, digamos, cómo yo necesito que ustedes vayan a repetir un examen de fisiología. ¿Sí? Simplemente para cerrar. Con esto, que yo les estoy diciendo, para que lo entiendan desde este punto de vista. Por eso les estoy diciendo que ustedes tienen que no estudiar, y en el caso de ustedes es más difícil, porque ustedes ya tuvieron un año, o sea, un año sin fisiología. Entonces, obviamente que ustedes vean fisiología y ven una montaña de cosas, más lo que todo este año cursaron. ¿Sí? O sea, es mucho. ¿Sí? Digamos, sentarse de vuelta con fisio es, por así decirlo, muy engorroso, muy tedioso, porque es mucho. Entonces, vamos a hacer para la semana que viene, ¿sí? En base de que ustedes se están preparando para rendir fisiología, ¿sí? No la semana que viene. No creo que la alcance para la semana que viene, pero que se, yo le digo de verdad, porque no quiero que esto. No quiero que digan, no quiero que piensen que yo no quiero que ustedes se presenten. Eso no es, yo no soy partidario de generar ese tipo de situaciones. Si quiere presentar la semana que viene o cuando sea, se presente. ¿Sí? Pasa que es distinto cuando uno sabe, cuando uno no sabe dónde se va a encontrar un examen. ¿Me explico? Y yo, por ejemplo, acá, cuando ustedes no sabes, pero ese día vinieron muchas personas más y no están acá. Y tampoco están acá. ¿Sí? Y son la misma persona que después se van a presentar del día de vuelta. ¿Sí? Y van a quedar en la misma. Porque ya conozco ese circuito, yo sí me explico. ¿Ah? Hay gente que como que no le da interés, presenta, le pone una leída nomás porque vamos a ver, y aparte porque hay el video que puso el profe ahí, ese, y no es así. ¿Ah? Entonces, para la semana que viene, si ustedes no tienen otra cosa que hacer más que tienen sacar fisiología y llegar al 16, ¿sí? Bien preparado, empecemos a hacer esta integración solamente de lo que es base fisiológica. Acá no tocamos evidencia científica ni variables. ¿Sí? Que también puedo preguntar. ¿Ah? No puse eso. Entonces, ustedes hagan un organigrama, cada uno, ¿sí? Y la semana que viene nos hacemos un tiempito, ¿sí? Así como hoy, y vamos pasando, van armando entre todos acá, y entonces ustedes dicen, bueno, esto así es lo que yo tengo que 16 sentarme a exponer. Así. Entonces el 16, cuando tengan a rendir, ¿sí? Lo que quieran rendir, ya saben que yo estoy. ¿Sí? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la concentración de sodio esta semana?
142 miliequivalentes. Y el potasio adentro es 140 miliequivalentes. Esa es otra cosa que puedo preguntar. Concentraciones del líquido, ¿sí? Intercapacidad. Usted lo tiene que saber. Entonces, uno dice elementos químicos, no para elementos químicos, tengo que saberlo. Y tengo que hacerme un poquito. ¿Ah? Porque eso me va a preguntar. ¿Sí? Entonces, ¿les pinta la idea? Bueno, entonces, ustedes, la gente que está en Zoom también, ¿no? Tengo que hacer también, que van a tener que hacer ese organigrama, ¿sí? A modo de cuadro sinóptico, de redes conceptuales, lo que sea, ¿sí? No quiero un resumen, eso no, porque eso a mí no me sirve, y tampoco les sirve a ustedes, ¿sí? Por supuesto que ustedes tienen que saber los conceptos, los valores, todo. Lo que quiere decir es, bueno, ¿esto con qué lo relaciona? ¿Esto por dónde puede ir? Y capaz ese día, de elementos químicos, podemos encontrar cosas muy lindas, muchas relaciones interesantes. Y yo digo, bueno, para la semana que viene relacionemos renal, cardio y respecto solamente. Con respecto a, y le doy como un eje para que usted relacione. Listo, perfecto. Y al examen, ¿sí? Ustedes ya saben más o menos, venimos y hacemos un buen examen sobre eso. Ya saben qué le voy a preguntar, cómo le voy a preguntar, con qué vamos a relacionar los temas, ¿sí? Y usted obviamente que va a tener que ampliar los conocimientos, claramente, ¿sí? El histórico, el minuto, presión arterial, ¿sí? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, qué significa cuando uno se está elevado, qué significa cuando está abajo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas vamos como que ir relacionando y decimos, bueno, yo sé, entiendo ahora qué es o cómo él pregunta las cosas, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes tienen más probabilidades. Cuando llegan al examen, está, ¿sí? Ustedes me han demostrado, no solamente porque han participado acá, sino que también por todo lo que yo lo voy escuchando, después del examen, te pregunto esto, lo otro, hacemos que estamos relacionados, esto y lo otro, y hacemos el dibujito en el examen. Entonces, yo me garantizo que ustedes se saquen de ese oficio, pero que se hagan sabiendo. ¿Sí? Se hagan sabiendo. Eso es lo más importante. ¿Ah? Y la semana que viene, cuando nos juntemos, yo les digo, digamos, aparte de la parte basal de fisiología, qué temas sí o sí lo voy a preguntar. ¿Sí? Aparte de esta basal, digo, ahora lo mismo, cuando corrijamos, hacemos con tal tema, con tal tema, con tal tema, y entonces ustedes ya tienen ya. Y la próxima que yo no vengo, nos juntamos por Zoom, y ustedes comparten, charlan y más, hacen un PowerPoint si quieren, y van explicando, y vamos agregando entre todos, es como que todos se ven nutridos y saben, tengo que repasar más acá, tengo que hacer más esto, lo otro, y vamos. ¿Sí? Entonces, la masa llega mejor al examen de física. ¿Se entendió? Sí. Bien, muy bien. Yo ahora lo voy a este video lo voy a descargar, se lo voy a pasar a Lucila, y Lucila pasa con el video. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Cuestiones? Bien. Chicos, la gente de Zoom, la gente de Zoom, me despido acá, me soporte, y ojalá que ustedes también puedan estar presentes la semana siguiente. Chau, chau.